potencias impares de senos y cosenos. Bien, ahora corresponde estudiar el caso de las potencias pares de senos y cosenos. Entonces vamos a ver esto inicialmente en esta clase. Las potencias pares de senos y cosenos. Lo primero que hay que comentar acá es que la técnica debe ser diferente, ¿verdad? Porque si fuera lo mismo, no estaríamos diciendo potencia par y potencia impar, simplemente estudiaríamos el algoritmo general y punto, ¿no? Miren, hemos estado utilizando esa identidad trigonométrica, coseno cuadrado alfa más seno cuadrado alfa igual a 1, ¿verdad? Para el caso de potencias impares. Ahora, para el caso de potencias pares, las identidades que hay que emplear son las identidades del doble ángulo. ¿Quiénes son estas identidades? Bueno, se deducen también a partir de las identidades fundamentales, ¿no? Primero es que coseno cuadrado de alfa, ¿recuerdan? Es un medio paréntesis, a ver, ¿alguien me ayuda? ¿Qué pasó? ¿Se me olvidó? No cuento. 1 más coseno doble de A sobre 2. 1 más coseno del doble ángulo, muy bien. Es lo que tenemos, ¿no? Pues acá vamos a decir lo siguiente. Un ratito voy a dividir esta. Me acabo de conectar. Bien, entonces, se emplean las identidades, estas identidades. Seno cuadrado de alfa es un medio paréntesis 1 menos coseno del doble ángulo. Y coseno cuadrado alfa es un medio paréntesis 1 más coseno del doble ángulo. Una manera fácil de darnos cuenta que está bien es sumar miembro a miembro, nos va a dar 1, como debe ser. No, bueno, les digo esto porque a veces suelen decir, bueno, si aquí es seno con coseno debe ser seno. Eso es intuición, pero la intuición no tiene por qué estar de acuerdo con la realidad. Bien, entonces vamos a emplear estas identidades. Y vamos a plantearnos un caso. Miren, vamos a suponer que tenemos que resolver esta integral. Vamos a ver. Y que sea la integral, digamos, de coseno potencia mx de x. ¿Sí? M, un número natural. ¿Sí? Y m, claro está, mayor que 1, ¿verdad? Si m fuera 1, esto es simple, es directo. Perdón, mayor o igual a 2. M, mejor par, mayor o igual a 2. M, bueno, al decir esto ya estamos diciendo que m no puede ser 0, ¿no? 0 no es natural. Entonces, m par. ¿Sí? Entonces, puesto que m es par, m siempre se puede escribir de esta manera. M es
2 por P, donde P es también un número natural. Claro que es así, ¿verdad? Si M es 2, P es 1. Si M es 4, P es 2. Si M es 6, P es 3, etc. Entonces, esta integral se puede escribir de esta forma. Miren, coseno cuadrado de x, todo elevado a p por dx. ¿Verdad? Toda integral que tenga la forma x elevado a m con m par, se va a poder describir siempre de esta forma. Coseno cuadrado de x elevado a la potencia, a una potencia entera. Siempre. Bien, ahora es cuando vamos a emplear la identidad que hemos indicado. Pues, utilizando esa identidad, lo que tenemos acá es lo siguiente. La integral, voy a usar un corchete. Un medio paréntesis. 1 más coseno del doble ángulo elevado a p por dx. Y esto puede escribirse también de esta forma. 1 sobre 2 elevado a p. Un medio sale fuera del corchete y fuera la integral. Y en la integral queda esto. 1 más coseno 2x elevado a p por dx. Y hasta ahí podemos llegar así teóricamente. Entonces, ¿qué ventaja tenemos ahí? Miren, al desarrollar ese binomio, la mayor potencia de una función trigonométrica que va a aparecer es P, coseno potencia P de 2x. ¿Sí? No se resuelve el problema, evidentemente. Sin embargo, miren, al desarrollar la mayor potencia, repetimos otra vez, va a ser P. Entonces, podríamos decir que la dificultad del problema se ha reducido a la mitad exactamente. Antes era 2P, ahora es P. ¿A qué precio? Más integrales. ¿Está bien? Entonces, esa es la manera de resolver este problema. Vamos a aclarar acá. Entonces, aquí vamos a colocar esa nota. En lo anterior, la mayor potencia de coseno es P, igual a n medios, la mitad de lo que teníamos originalmente. Entonces, con el propósito de repasar lo que se ha hecho en la última clase, o sea, el sábado, y esto que estamos viendo, vamos a plantearnos como ejemplo el siguiente problema. Y que sea la integral de coseno sexta x por dx. Esa que sea la integral que pretendemos resolver. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? 6 es 3 por 2. ¿Verdad? Entonces, en la solución de este problema, lo que hacemos es utilizar este hecho. Que esto se puede escribir de esta forma. Listo. Es lo que tenemos. Perdón. Ahí está mal eso. De x nomás, no es x. ¿No? Bien, eso siempre se va a poder hacer. Observen lo siguiente, que esta técnica es diferente a la técnica que corresponde para las potencias impares. Bien,
Entonces, ¿qué hay que hacer? Utilizamos la identidad del ángulo doble. Entonces, esto va a ser igual a la integral corchete 1/2 paréntesis 1 más coseno del doble ángulo. Igual a, bueno, dijeremos, dx. Y esto va a ser igual, miren lo siguiente, 1/2 puede salir fuera del corchete y después del radical. Va a salir como 1/8, ¿no? Integral, y aquí no es necesario el corchete. Desarrollen el cubo de este binomio. Y hagan, por favor, vamos a comparar enseguida. Bien, al meditar va a ser 1 más 3 coseno de 2x. Muy bien, coseno 2x más 3. Coseno de 2x al cuadrado. Más coseno de 2x al cubo. Muy bien. Gracias, joven. Se anota un puntito en Classroom al finalizar la clase. Bien, es lo que tenemos. Noten que esas integrales, ¿verdad? Esta primera y esta, la segunda, son inmediatas. Eso también, pero lo vamos a calcular por separado. Eso también, bueno, eso hay que hacerlo por separado, ¿no? Entonces vamos a decir que estas integrales, o las integrales de estas funciones, van a estar asociadas a J1 y J2. Sí, no esta función, sino con la integral, ¿no? Y lo vamos a calcular por separado. Miren, J1. J1 es la integral, va a ser la integral de coseno cuadrado 2x de x. ¿Qué técnica emplearíamos para esa integral? ¿Qué pasó? Esto es típico. No vemos, no nos damos cuenta lo que tenemos, porque lo tenemos dentro de nosotros. ¿Sí? A ver, ten espíritu crítico. Estamos haciendo esa técnica, potencia par. ¿Dónde están queriendo buscar soluciones? ¿Cómo se resuelve un problema de potencia par? La identidad, pues 1/2 de 1 más coseno del doble ángulo. Ya está. ¿Sí? Y esa integral es directa. 1/2 paréntesis. La integral de la unidad es x. La integral de coseno 4x es seno 4x sobre 4.
No vamos a colocar la constante. Listo, resuelto el problema. ¿Y qué es la integral J2? Eso es la integral de coseno cubo 2x de x. Bien, a ver, eso ya hemos hecho la clase anterior. A ver, intenten hacer, vean los pormenores y vamos a afinar luego con él. Bien, entonces, ¿qué es la técnica? A ver, ¿alguien recuérdeme? Potencia impar. Muy bien, gracias. Entonces acá es coseno cuadrado de 2x por coseno de 2x, ¿verdad? Y lo que hacemos acá, ¿verdad? Es utilizar una identidad para poder provocar el cambio de variable. Esa identidad corresponde a coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. En este caso tenemos un coseno cuadrado, enseguida se va a actualizar. Eso es 1 menos seno cuadrado 2x por coseno 2x de x. Y bien, y ahí hay que hacer un cambio de variable. Entonces esperemos, esta es la lentitud de la conexión. Enseguida se va a actualizar, esperemos un ratito. Ahí está. Epa, otra vez. Aquí utilizamos, aquí está, ¿no? 1 menos seno cuadrado de 2x, que no es esta identidad, ¿verdad? Bien, entonces ahora ya sabemos lo que hay que hacer. U es seno de x, ¿verdad? Lo que hemos hecho el día sábado, ¿no? Pues cambio de variable. Cambio de variable. U igual a seno 2x. ¿Qué va a ser de u? 2 veces coseno 2x por dx. Y entonces la integral J2
¿qué va a ser? La integral de 1 menos u al cuadrado por coseno de 2x de x. Eso es un medio de diferencial de u. Bien, y eso es un medio paréntesis. La integral de la unidad es u y la integral de u cuadrado es u al cubo sobre 3, más una constante. Simplemente hay que recuperar la variable. Un medio de u. U es seno de 2x menos 1 sobre 16, perdón, no es, menos 1, un sexto. Voy a reescribir esto. Esto es 3, ¿no? Un sexto u al cubo. ¿Eso qué es? Seno cubo de 2x. No vamos a colocar acá la constante, hay que borrarlo. Podemos colocar también, pero no vale la pena. Al final vamos a colocar la constante al finalizar el problema. ¿Ya está? Ahí tenemos entonces J2. Y el problema terminado. Porque la integral de esto es fácil, de esto también. De esto ya está resuelto. Bien, entonces voy a copiar esto y vamos a escribir la solución. Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Pues pasamos acá. Bien, entonces, por tanto, la integral y. Estamos acá, ¿no? Estamos acá. Estamos acá. Es un octavo, ¿verdad? Un octavo, un corchete. La integral de la unidad es x. La integral de coseno es seno. Todo sobre 2. Había un 3 ahí. 3 seno de 2x sobre 2. Más 3 veces la integral J1. Más 3 veces, es decir, más 3 medios, paréntesis, x más seno de 4x sobre 4. Más la integral J2. ¿Qué es la integral J2? Es un medio seno 2x menos un sexto seno cubo de 2x. Y al final más una constante. Bien. Ahora sí. Entonces, de ese modo se resuelven las potencias enteras de las dos funciones trigonométricas iniciales. ¿Verdad? Seno y coseno, potencia par y potencia impar. Bien, ahora vamos a resolver el problema de las potencias de la función tangente y cotangente. Y vamos a colocar un subtítulo.
potencias de tangentes y cotangentes. Miren, en este caso, se emplean las identidades miren, coseno cuadrado más seno cuadrado es igual a 1. Si dividimos entre coseno cuadrado, eso va a ser 1 más tangente cuadrado de alfa es igual a 1 sobre coseno cuadrado, eso es secante cuadrado alfa. Esa es una identidad. Otra identidad. Otra vez, coseno cuadrado más seno cuadrado igual a 1. Dividimos entre seno cuadrado. Uno va a tener cotangente cuadrado alfa más 1 igual a cosecante cuadrado alfa. Estas son las dos identidades que se van a emplear. Y otra vez sea enlentecido. A ver, esperemos. Bien, entonces vamos a emplear estas identidades. Además, vamos a utilizar este resultado. A ver, lo vamos a hacer en este pizarrón, en este otro pizarrón. Alguna vez hemos hablado de esto. De una invitación a hacer un cambio de variable. Bien, en ese integral, ahí tenemos una invitación a hacer un cambio de variable. Dígame quién es el cambio de variable. Coseno. A ver. El secante. No. La tangente. Claro. Tangente. Pues, ¿no? Tu derivada secante cuadrado. O en ingreso. Anoto un punto en clase. Noten que tenemos U. Si decimos U igual a tangente, de U es secante cuadrado. En consecuencia, esta integral se va a transformar en lo siguiente. U igual a tangente de U, sabemos que es secante cuadrado X por dx. Entonces la integral se convierte en esto, U cuarta por du. ¿Y eso qué es? U quinta sobre 5 más constante. ¿Y eso qué es? Tangente quinta X sobre 5 más una constante. Bien, a ver, sin necesidad de hacer estos cálculos. Si aquí colocamos tangente 41x por secante cuadrado de x, ¿qué sería el resultado? Otra vez, tangente elevado a la potencia 41. ¿Qué sería el resultado? Tangente de x a la 42 sobre 42. Muy bien, gracias, Mary. Tenemos otro punto. Ese es el resultado, es una integral directa entonces. Eso es lo que también se va a emplear. Y un resultado análogo podríamos deducir para el caso de la función cotangente con cosecante cuadrado. Entonces se emplean las identidades, ¿sí? Y el resultado, miren, integral de tangente potencia kx por secante cuadrado x de x, perdón, aquí un ratito, perdón, lo voy a escribir un poco más a la izquierda, no me alcanza, sino la integral de tangente potencia kx por secante cuadrado x de x,
¿Eso aquí es igual? Epa, no estoy, dígame, pues no estoy mostrando. Y este resultado. ¿Eso aquí es igual? Tangente elevado a la cama, tenemos más uno más una constante. Está muy bien. Se anotan un puntito. Ambas, perdón. Listo. ¿Sí? Entonces, donde veamos un resultado de este tipo es directa, una integral directa. ¿No? Bien. Entonces vamos a vamos a ver. Pongamos acá. La dificultad disminuye en 2 con cada aplicación. ¿Qué quiere decir? Que si tenemos tangente 10, una aplicación, tangente 8, una tangente sexta, tangente cuarta, etc. Vamos a resolver el problema de, a ver, con ejercicio. Y la integral de tangente quinta, x por dx. Ese que sea el problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a aplicar identidades. Pues pongamos solución, ahí puse solución. Continuamos y va a ser entonces, miren lo siguiente. Tangente cubo x por tangente cuadrado x. ¿Está bien? Y siempre se va a poder hacer eso. Esto es la integral de tangente cubo de x por tangente cuadrado. Eso es secante cuadrado x menos 1. Y acá tenemos tangente cubo x por secante cuadrado x de x menos la integral tangente cubo x por dx. Bien. ¿Qué es la primera integral? Tangente Tangente cuarta sobre Entre 4. cuarta, ajá. Muy bien, tangente cuarta sobre 4. Menos la integral, fíjense, la dificultad se ha disminuido en 2. Teníamos tangente quinta, una aplicación, aquí aparece tangente cuadrado. Y otra vez hacemos lo mismo. Tangente x por tangente cuadrado. Me voy a saltar un paso. Por tangente cuadrado. ¿Pero qué es tangente cuadrado? Eso es secante cuadrado x menos 1 por dx. Y entonces acá uno tiene un cuarto tangente cuarta de x menos la integral de tangente con secante cuadrado. Claramente eso es tangente cuadrado x sobre 2. ¿Verdad? Menos, con menos da más, la integral de tangente x por dx. Bien, así lo que tenemos que hacer es calcular la integral de la tangente, y esa es una integral fácil. Bien, calculen esa integral. Es directo, casi directo. Tangente, recuerden, el seno sobre coseno. Bien, entonces lo que tenemos es lo siguiente, ¿verdad? Lo que tenemos es
fíjense, tendríamos seno sobre coseno. Entonces lo que vamos a hacer es esto. En el numerador, si apareciera menos coseno, perdón, menos seno, sería una integral directa. Menos seno x sobre coseno x, ese integral es logaritmo coseno. Pero que no aparezca al menos no es problema. Multiplicamos por menos y después otra vez multiplicamos por menos. ¿No es cierto? Entonces, esta integral es la siguiente. 1/4 tangente cuarta de x menos 1/2 tangente cuadrado x menos logaritmo natural de coseno de x más una constante. Solo una observación vamos a hacer acá. La integral de tangente x de x es lo mismo que la integral de seno x sobre coseno x de x. ¿Podemos hacer un cambio de variable? Claro que sí, pero no es necesario, ¿no? Acá lo que tenemos es lo siguiente. Si multiplicamos hay un menos, hay también un menos. En consecuencia, esto es menos logaritmo natural de coseno de x. Y listo. Las potencias con cotangentes se resuelven de la misma forma. Bien, ahora vamos a resolver las potencias de secantes y cosecantes. Potencias de secantes y cosecantes. Pondremos eso como subtítulo. Bien, potencias de secantes y cosecantes. Se emplean las anteriores identidades del anterior caso, ¿no? E integración por partes. O también se emplea integración por partes y las identidades del anterior caso. Bien, entonces lo que vamos a hacer es plantearnos un ejemplo. Y que sea la integral de secante cubo x por dx. A ver, en esto, ingéniense ustedes, ¿cuál sería la mejor asignación? ¿Qué sería U y qué sería B? A ver todos, por favor. Bien, ¿qué llamaríamos U? Secante de x. Muy bien. Gracias. Secante X.
Y la diferencial de b sería secante cuadrado x de x. Está clara la razón de por qué hacemos esto. Para que la integral sea fácil, ¿verdad? No importa tener un secante 20 ahí, secante cuadrado va a ser diferencial de b. Entonces acá b, recuerden, es tangente. Y acá hay que derivar. Eso es secante x por tangente x de x. Entonces acá lo que hacemos ahora es utilizar este criterio. Producto, producto. Entonces, la integral y es u por b. Secante por tangente. Menos la integral de b por du. Secante x por tangente x por tangente x. De una vez, tangente cuadrado. Bien, eso es lo que tenemos. Pues ahora, ahí hemos utilizado integración por partes. De acuerdo a lo que acabamos de escribir ahí arriba, ¿qué hay que usar ahora? Las identidades anteriores. Muy bien, las identidades. Entonces, esto es igual a secante por tangente, ahí copiamos, menos la integral de secante. Tangente cuadrado, recuerden, va a ser secante cuadrado x menos 1. Vean esa tablita. Y esto se puede escribir de esta manera. Miren, menos, ¿no? Es por, ¿verdad? Esto es por cierto. Secante por secante cuadrado. El resultado va a ser la integral de secante cubo. Pero esa integral de secante cubo es i. ¿Sí? Integral de secante con secante cuadrado. Es integral de secante cubo, eso es i. Menos con menos da más la integral de secante x por dx. Y noten que a partir de esto, recuerden que todo esto es i. Y pasa a este lado, a sumar, y tendríamos 2 veces i igual a secante por tangente más la integral de secante. Este ejemplo hemos resuelto. Es logaritmo de secante más tangente. Bien, pues con eso el problema terminado. ¿Sí? Entonces, ¿y qué va a hacer? Y es un medio de secante por tangente más un medio logaritmo de secante más tangente. Como siempre, más una constante. ¿Listo? Eso mismo se aplica para las potencias de cosecantes. Bien. Ahora hay otros problemas de potencias, perdón, de productos de funciones trigonométricas. La idea es llevar ese tipo de problemas a los problemas que corresponden a potencias de senos y cosenos. Por ejemplo, si tuviéramos la integral de coseno cuadrado por seno cubo, coseno cuadrado se escribiría como 1 menos seno cuadrado, y ese problema se puede resolver con las potencias de seno y coseno. Bien, finalmente, para terminar esta parte de funciones trigonométricas, vamos a resolver este ejercicio. Estos problemitas. En los casos, miren, uno voy a colocar la integral de coseno de a por x
por seno de b por x de x. 2. La integral de coseno de ax por coseno de bx. O 3. La integral de seno de ax por seno de bx de x. Donde valor absoluto de a es distinto del valor absoluto de b. Porque si fueran iguales, si a fuera igual a b en valor absoluto, cada una de estas integrales es directa. Esto cambio de variable. Esto potencia par. Esto potencia par. ¿Sí? Pero es interesante cuando el valor absoluto de a es distinto del valor absoluto de b. Miren, vamos a resolver el primer problema y los demás problemas se pueden resolver utilizando esa técnica. Miren. Pongamos acá, solución de 1. Entonces, ¿qué tenemos acá? Miren, lo que vamos a hacer es recordar que coseno de la suma de ángulos es igual a un producto de cosenos menos o más o un producto de senos. Diríamos productos cruzados seno-coseno. Pero si aplicamos seno de la suma de ángulos, eso nos da ambos, ¿verdad? Seno por coseno, ¿sí? O coseno por y coseno por seno. Entonces, como quiera que acá tenemos esta situación, vamos a aplicar lo siguiente. Seno de ax más bx. ¿Eso qué es? Seno de a por x coseno de por x más coseno a x seno b por x. Estamos bien, ¿verdad? Nos aplica una identidad. ¿Y qué va a hacer coseno de ax menos bx? A ver, ¿quién se acuerda? ¿A qué es igual eso? Coseno de ax por coseno de bx más seno de ax por seno de bx. Ah, perdón, yo no me he equivocado. Tienes toda la razón, pero no vamos a emplear eso. Eso que dijiste está bien, pero no nos interesa eso. Nos interesa también la función seno. Y va a ser lo mismo, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Qué va a cambiar? El signo. El signo, ahí. Pues queremos obtener esto, coseno a x por seno de bx. Aquí está eso. ¿Sí? Aquí está eso, coseno a x, seno de bx. Entonces lo que hacemos es lo siguiente. Restamos miembro a miembro. ¿Sí? Vamos a restar miembro a miembro. Entonces acá tendríamos seno de a más bx menos seno de a menos b por x. Esto con esto se cancelan, esto con esto se suman. Va a quedar 2 coseno a x por seno de b por x. Y listo. A esta integral vamos a llamarle I1. Esto que sea I2 y esto que sea I3. Por tanto, I1, ¿qué va a hacer? Esto se despeja, esto pasa a dividir y tendríamos 1 medio la integral de seno de a más bx menos seno de a menos b por x de x. Y cada una de esas integrales es
directa. ¿Verdad? Entonces esto finalmente es un medio cochete. Menos coseno de A más B X sobre A más B. ¿Está bien? Menos, la integral también va a ser menos coseno de A menos B X sobre A menos B, más una constante. Noten que esto y esto no pueden ser ceros. Nos hemos asegurado, hemos dicho que valor absoluto de A es distinto de valor absoluto de B. Bien, comentario final sobre esto. Para calcular esta integral habrá que utilizar lo mismo pero con coseno. Coseno de la suma, coseno de la diferencia. Y para eso también, ¿no? Habrá que sumar, restar, miembro a miembro. ¿Por qué hay que usar eso? Porque es la función coseno, acá y acá, nos van a dar productos. Coseno con coseno, seno con seno. Lo que nos interesa. Bien, vamos a tener una pausa de 5 minutos y luego continuamos. ¿Sí? Pausa, jóvenes, a partir de ahora.
Licen, su micrófono está desactivado si es que está hablando. Les decía, los cambios de variable trigonométricos resuelven integrales en donde la función integrando tiene esta forma. Además, acá f es una función racional en u y el radical. ¿Qué quiere decir eso? Eso significa que acá solamente existen potencias enteras de u y el radical. Vamos a comentar o vamos a aclarar eso. Vamos a escribir. Bien, entonces, estas son las integrales que ahora nos van a interesar. Si f es racional, ¿sí? Si f es racional, en u y el radical, entonces solo pueden aparecer potencias enteras en u y el radical. ¿Sí? No puede haber, por ejemplo, e elevado a u. ¿Sí? No puede haber eso, no puede haber coseno de u, coseno de la raíz cuadrada. Simplemente u elevado a un número. Y ese número tiene que ser un entero. ¿Sí? No puede aparecer raíz de u por raíz de a cuadrado menos b cuadrado, u cuadrado, por ejemplo. Bien. Otra cuestión, noten que dentro del radical aparece un polinomio de grado 2. ¿Sí? Observen que en el primer caso, acá, el polinomio debe ser reducible, es decir, su discriminante debe ser un número, perdón, en esta diferencia de cuadrados, discriminante debe ser un número positivo. En este caso, un número negativo. Acá también positivo. En todo caso, en los tres casos, dentro del radical está un polinomio. Los polinomios siempre se escriben o como suma o como diferencia de cuadrados. No hay más casos entonces que estos. Bien, ahora vamos a hablar de lo siguiente. Estamos diciendo, vamos a tener un cambio de variable trigonométrico. ¿Cuál va a ser ese cambio? Bien, podemos memorizarnos los cambios, pero por experiencia ustedes saben de que es mala idea en matemáticas memorizarse todo, ¿verdad? Con la práctica uno se memoriza algunas cosas, pero es malo, ¿verdad? Memorizarse absolutamente todo. Bien, la idea es la siguiente. ¿Cómo vamos a encontrar el cambio de variable? Vamos a utilizar sentido común y lo siguiente. Miren, pensemos en esto. Que acá tenemos, les digo, tenemos un radical. 25 menos 16. Y la pregunta es, asocie ese radical al siguiente triángulo, así, a secas, sin más preámbulo, sin más aclaración, que decir, asocie ese radical a ese triángulo rectángulo. Bien, a ver, ¿qué van a hacer? No es una manera de decir eso, no tiene nada que ver ese radical con el rectángulo. Pero alguien va a decir, no, sí tiene que ver. A ver, ¿qué pueden decir? Pitágoras. Pitágoras. Muy bien. Pitágoras. Claramente, ¿verdad? Entonces, ¿qué vendría a ser raíz de 25 menos 16? O sea, no, eso es 9, ¿no es cierto? No digo 9. ¿Qué parte vendría a ser la raíz de 25 menos 16? Un cateto. La hipotenusa. La hipotenusa. Cateto, ¿no? Cateto. Un cateto sería, ¿no?
Claro, es que esto debe estar ligado, debe venir de una hipotenusa. Y la hipotenusa debe ser 5. Y esto debe venir de un cateto, debe ser 4. Claramente así es, ¿verdad? Esto al cuadrado más esto al cuadrado es pues 5. ¿Sí? Bien, pero ahora lo siguiente. Lo mismo nos dice. Pero acá hay, digamos, 15 y acá está 4. Bueno, otro número mejor. Otro número. Digamos 3. Pero la pregunta se mantiene. Nos dicen, a eso asocie un triángulo rectángulo. ¿Qué sería hipotenusa? 15. No. Raíz de 15. Raíz de 15. Muy bien. El otro cateto sería raíz de 3. Si es así, esto va a ser hipotenusa al cuadrado, 15 menos cateto al cuadrado, 3. Y listo. ¿Sí? Antes de pasar a otro ejemplito, a comentar otro caso. Observen que pudimos haber dicho, por supuesto, que esto sea 4, y aquí estaría la raíz. Acá también, que esto sea raíz de 3, y aquí estaría esta radical con diferencia. O sea, tenemos dos casos, ¿no? Finalmente, nos dicen lo mismo, y ahora nos dicen esto. 4 más 9 dentro de un radical. Y la pregunta se mantiene. Ahora, ¿con qué están relacionados 4 y 9? Los dos catetos. Muy bien, los dos catetos, 2 y 3, o al revés. Porque esto va a ser 4 más 9. Listo. Los cuadrados, ¿verdad? Y no hay más casos. O diferencia o suma. Entonces, cuando tengamos que resolver esos problemas con un radical y dentro del radical un polinomio de grado 2, ese polinomio de grado 2 siempre se puede escribir como una suma de cuadrados o como una diferencia. Y entonces siempre vamos a poder utilizar esto para encontrar, enseguida vamos a ver el ejemplo, un cambio de variable. Entonces, vamos a proceder a esto. Vamos a analizar, vamos a ver dos casos. Por ejemplo, el caso, y voy a cambiar de letritas. ¿Sí? X, acá a al cuadrado menos b cuadrado x cuadrado de x. ¿Cómo resolvemos esa integral? Vamos a hacer un análisis teórico de esto y luego para esto ya no, ¿sí? La técnica es la misma. Entonces, la idea es la siguiente. A ese radical, al radical que aparece ahí, le asociamos un triángulo rectángulo. Sabemos que eso no está fuera de lugar. Bien. Entonces, ¿qué es hipotenusa? Muy bien. Y un cateto sería b por x. Y entonces el otro lado va a ser hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Pitágoras, lo que decían ustedes. ¿Bien? Entonces ahora, una vez que hemos identificado el triángulo, no se equivoquen, ¿no? En una diferencia, el lado derecho siempre está asociado a la hipotenusa. No importa qué es lo que hay a la izquierda. Siempre, ¿verdad? La derecha un cateto. Siempre va a ser así. En una diferencia.
Bien, ahora, el cambio de variable. Miren, el cambio de variable se va a construir con cualquiera de los ángulos agudos. ¿Sí? Y entonces, tenemos ese triángulo rectángulo con los lados, con A, B, X y la raíz. Y uno dice, Z va a ser la nueva variable. Pero ¿dónde está el cambio de variable? La respuesta. Cualquiera de las 6 funciones trigonométricas es un cambio de variable. No solamente es un cambio de variable, es el mismo cambio de variable. Luce diferente, pero es el mismo cambio. Acá viene el sentido común. Por ejemplo, podríamos utilizar tangente entonces. Esto por no copien, por favor, estoy comentando solamente. Tangente de z. ¿Qué va a hacer tangente de z? Reitero, no copien, estoy comentando. Menos b cuadrado x cuadrado. Eso vamos a tener. Bien, ahí tenemos el cambio de variable. Ahora, para poder reemplazar acá y calcular además la diferencial, sería ideal tener x. Y de acá podemos despejar x. ¿Sí? Aquí viene el sentido común. Bueno, pero elijamos otra función. Si al final es el mismo cambio de variable, luce diferente solamente. Aquí hemos usado tangente. Utilizarían de manera de facilitar las cosas. Seno, ¿verdad? Coseno también no estaría mal, pero bueno, coseno de z, ¿qué va a ser? Radical sobre a. De aquí hay que despejar x. Es un poquito más fácil que esto. Pero claro, la función óptima es seno. Porque es esto sobre a. En general va a ser así. Lo que estamos queriendo encontrar, que en este caso es x, ¿sí? Vamos a utilizar el lado que tiene lo que estamos queriendo encontrar, este lado, y el otro lado que sea un lado constante, en este caso hipotenusa. Claramente, cateto opuesto, hipotenusa, la función seno. Bien. Aquí, esto por favor no copien todavía, estoy simplemente comentando. Fíjense que de acá x es pues súper simple despejar. Y si hay una duda respecto a lo que les decía, que es el mismo cambio de variable, vean ustedes, de acá debieran despejar. ¿Sí? X y van a encontrar lo mismo. Y acá también, tomando los signos positivos en los radicales, eso sí. ¿Sí? Van a encontrar lo mismo. No va a cambiar. Entonces utilizamos ese hecho. ¿Sí? Ahora sí borramos esto y vamos a utilizar la función seno. Bueno, noten que la función seno y cosecante nos van a dar exactamente lo mismo. Siempre, de hecho, con tangente también. Solamente quiero decirles un despeje rápido. Entonces, cambio de variable dada con seno de z, que es bx sobre a. Y de acá despejamos x, que va a ser a sobre b seno de z. Y entonces vamos a poder despejar o encontrar la diferencial. A sobre b coseno de z por dz, ¿verdad? La diferencial de x es la derivada de esto, hasta acá, por dz. Con eso sería suficiente, pero ya que hemos dibujado el triángulo, podemos encontrar también el radical en función de z. ¿Qué función emplearíamos para encontrar el radical? Coseno. Coseno, muy bien. Por otra parte, voy a colocar acá mejor.
Por otra parte, miren, coseno de z. ¿Eso qué va a ser? Bueno, lo pondré así. Eso va a ser el radical, cateto adyacente, ¿verdad? Al cuadrado menos b cuadrado, x cuadrado sobre hipotenusa, que podemos colocarlo ahí a ese lado. Y entonces tenemos los tres elementos que nos permiten realizar el cambio de variable. X, la diferencial y el radical. ¿Listo? Por tanto, la integral y que nos estamos proponiendo resolver ahora tiene esta forma. X, que es x, a sobre b, seno de z, coma, el radical es a coseno de z. La diferencial de x es a sobre b, coseno z de z. Y noten que esa integral es una integral en donde deben haber potencias enteras de seno y coseno. Y es una integral que podemos encarar con las técnicas de la anterior sección. ¿Sí? Bien, para terminar un ejemplo cortito. ¿Sí? Vamos a continuar el sábado, ¿no? Con esto de las potencias. Implicar este ejercicio. Y que sea la integral de lo siguiente. Radical de 4 menos x cuadrado de x. ¿Sí? Eso claramente es una integral que se puede resolver con esta técnica. Entonces, dibujamos nuestro triángulo. Entonces, ¿qué vamos a decir? Hipotenusa. 2. 2. 2. Un cateto es x. Y esto va a ser la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado. Y uno de estos ángulos agudos es la nueva variable. Noten que acá la función ideal va a ser seno. Acá la función ideal va a ser coseno, si llamamos esto z. ¿Sí? Entonces, de una vez haremos eso. ¿Qué vamos a tener? Acá voy a hacer con azul. Seno de z. ¿Eso qué es? X sobre 2. Lo pondré ahí el 2. Calculamos la diferencial de x, eso va a ser 2 coseno z de z. Y el radical, con la función coseno de z, eso va a ser la raíz cuadrada de 4 menos x cuadrado sobre 2. Y listo. Y entonces lo que tenemos es, por tanto, la integral y es, no hay x fuera del radical, entonces esto no se emplea. ¿Sí? No quiere decir que lo ignoremos, de hecho aquí hemos utilizado. El radical es 2 por coseno de z, por dx. Dx es 2 coseno z por dz. Y ahí tenemos la nueva integral. Noten que esto es, a ver, estamos sobre la hora, vamos a saltar, no vamos a saltar, no vamos a comentar un paso, que es facilito, ¿no? Coseno cuadrado. ¿Cómo se calcula la integral de coseno cuadrado? Con la identidad. Claro, gracias. Se anota un puntito. 1 más coseno del doble ángulo. Listo.
¿Y esto qué va a ser? 2, paréntesis, una vez lo pondremos así. 2, la integral de la unidad es z. ¿Sí? Más 2 también, la integral de coseno 2z es seno 2z sobre 2. Y al final vamos a colocar la constante. Listo. Entonces, antes de recuperar la variable, vamos a escribir lo siguiente. Más se cancela, ¿no? Acá el 2 con 2. Pero vuelve a aparecer el 2. Seno de 2z es 2 veces coseno z por seno z. Y ahora recuperamos la variable. ¿De dónde? De acá, cuando está suelto z. De acá despejamos z, fíjense que va a ser arcoseno de x sobre 2. Más 2 veces coseno z. Ahí podemos usar lo que tenemos o también el triángulo. A menudo no lo vamos a tener, pero tenemos el triángulo. ¿Qué es coseno de z? Coseno de z es el radical sobre hipotenusa por seno de z, x sobre hipotenusa, más una constante. ¿Sí? Solamente falta simplificar o reescribir. Más un medio x por el radical. ¿Listo? Esa es la manera, entonces. Bueno, en la siguiente clase vamos a hacer un problemita adicional, ejemplificando uno de estos casos. Ya no vamos a este análisis, que es bastante simple, ¿verdad? Háganlo todos ustedes, esa parte. Pues la siguiente clase vamos a empezar, bueno, vamos a terminar esta sección y vamos a ver esto de vamos a llamar las fracciones simples, ¿sí? A ver, miren, antes de que se vayan, lo siguiente. El semestre, es decir, el último día de entrega de planillas va a ser el 30. ¿Sí? Lo más probable es que la segunda instancia estemos dando el 29. Vamos a pasar la siguiente semana el examen del... Yo voy a confirmar la siguiente clase el sábado. Lo más probable es que sea el 18, domingo 18 de julio. ¿Sí? El examen final el 25. En la segunda instancia va a ser el 20, lo más probable es el 29, un jueves va a ser. ¿Sí? Pensemos entonces en esas tentativas que seguramente se van a ratificar, salvo ocurra algo. Bien, jóvenes, sus notas van a salir a más tardar, de su grupo de ustedes le falta creo que unos 10 exámenes. ¿Sí? Va a salir seguramente mañana en la tarde o pasado. También va a estar ya en el WebSys, ¿no? Para no estar cometiendo errores. Bien, jóvenes, nos vemos. Dice, Sí. Dime. una duda, si se aprobaron ambos parciales, ¿es necesario dar el final? No. No. Ah, ya, muchas gracias. Sí. A ver, antes que me olvide, otra vez. Miren, recuerden, yo me acuerdo que les dije 2, 3 veces. Sus exámenes tienen que mandarlos al correo. Por esta vez voy a tolerar, ¿sí? Porque me meten en un lío. Yo no sé si realmente, yo personalmente tengo la sospecha de que todavía se puede editar en Google Drive. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque es posible manipular el IP de un equipo. ¿Sí? Eso ya he probado. Yo podría llamar de mi casa a mi hijo que está ahí abajo y decirle que estoy llamando de Estados Unidos. Simplemente manipulación informática del
del IP de mi máquina. Eso se puede hacer. Y hay programas gratuitos para hacer eso. ¿Sí? Entonces, es fácil seguramente con ese dispositivo engañar a Google Drive. Yo no sé, no soy el experto en este asunto, pero tengo la sospecha. Y entonces no tengo la seguridad de que alguien que envía a Google Drive pueda seguir editando. Sí, porque no encuentro una manera de decir en qué momento ha sido editado este archivo. Por eso les decía, van a enviar directamente al correo. ¿Está bien? Y este examen, cualquiera que envíe a Google Drive, su examen tiene 0. De hecho, no lo voy a bajar. Es como si no hubiese presentado. ¿Está bien? Jóvenes, por favor, señoritas. Hemos aclarado la anterior vez, hemos dicho, no hagan eso. Si nos meteremos en líos, pues, falten 0 nomás. Pues, ¿no? De repente es verdad lo que estoy diciendo, ¿verdad? Puede que no, puede que sí. Bien, jóvenes, nos vemos entonces el sábado. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Chao. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.